Qué Adelante. gusto verlos nuevamente, cómo han estado, cómo les ha ido. Espero que todo excelentemente bien, que hayan tenido oportunidad de ver sus clases, los que no se pudieron conectar. Hoy faltan muchos, ya pusieron en el chat como 5 que no van a tomar la clase. ¿Qué cosa es esta? Está bien, el tema, lo bueno es que existe la tecnología y que podemos grabar la clase y que la pueden ver, pero recuerden que tienen que presentar un reporte con todo lo que han estado, bueno, lo que vimos en la clase, obviamente. Yo te voy a hacer una recomendación, no solo para mi clase, sino para todas las clases de toda la vida que tomes. Es muy padre poder ver una repetición y poder ver un video y todo está genial, pero de preferencia, haz lo posible por sumarla en vivo. Cuando las clases son en vivo, lo ideal es poderlas ver. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de preguntar, porque puedes sentirlo y vivirlo de una manera completamente diferente. Sí, claro que sí, hay cursos que ya son en línea, que son grabados, que todo este tema, pero la realidad es que siempre, déjenme callar aquí los micrófonos, la realidad es que siempre va a ser mucho mejor que la puedas tomar en vivo. Entonces yo te animo de verdad a que si tú ya estás haciendo un compromiso de levantarte temprano, de hacer un pago y de todo lo demás, pues que puedas dentro de lo posible tomar las clases en vivo. Eso es lo ideal, por favor. Bueno, pues vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo algunos puntos importantes e interesantes de obviamente cómo, por qué, qué es la comunicación, de qué manera me comunico, cómo me comunico, por qué es importante y fundamental la comunicación, no solamente en la vida diaria, sino obviamente en la comunicación con la gente de la iglesia, cómo voy a comunicar mi mensaje, por qué es importante que tengamos esa vinculación cuando estamos dando un mensaje, porque si no nos estamos comunicando de forma correcta, quiero de verdad dejarte algo que obviamente lo sabes, porque obviamente si no, no estarías aquí, pero nosotros cuando estamos comunicando la palabra, estamos comunicando vida. Vida, literal, es un mensaje de vida, es un mensaje de salvación, es un mensaje que obviamente le cambia la vida a la gente. Entonces, definitivamente, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y si nosotros no estamos comunicando el mensaje que Dios nos dio a nosotros como mensajeros para comunicarlo a la gente, entonces estamos en un serio problema. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no estamos comunicando esa vida y el mensaje puede ser que no le llegue a quien le tiene que llegar, pero sobre todo de la manera que le tiene que llegar. Entonces, ojo con eso, porque lo que estamos comunicando literal le puede salvar la vida a alguien. Literal. Y si no estamos dando ese mensaje de manera adecuada, entonces no vamos a conectar. Bueno, pues entonces terminamos hablando de lo que significa homilética. Hablamos de lo que es, ¿verdad? Homili, griego, conversar con comunión. Entonces es comunión, pensar, sentir, hablar igual, estar en comunión. Como lo decíamos, el predicador y la congregación están teniendo una conversación. Y recuerden que terminamos hablando incluso de encontrar esos puntos en común, más que lo que nos hace diferentes, ¿qué nos hace? ¿Qué nos hace iguales o qué tenemos en común? Pues el poder de la salvación, que nos vamos a ir al cielo. No importa lo demás. Claro que sí es necesario e importante, pero cuando lleguemos al cielo, eso va a ser lo importante, encontrarnos ahí. Lo demás, cada quien habrá recibido o rechazado lo que quisiera. Lo importante de verdad es encontrarnos allá, porque si no nos encontramos, es evidente que o la persona o nosotros, pues no llegamos. Y es ahí lo que marca toda una
diferencia. Entonces, la comunión. Y algo que tenemos que tener muy claro son las tres entidades de las que depende un ministro y de las que depende el éxito del mensaje. Sin estos tres aspectos, no funciona, no fluye. La primera, obviamente, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que está en este momento, en este mundo. Porque Dios Padre siempre ha estado en los cielos y ahí estará. Porque Jesucristo ya no está en este mundo. Pero Él mismo lo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, no vendría el Consolador. Él es el que nos guía, el que puede estar en todo lugar. Yo a veces yo a veces tengo una mente que le encanta irse a pasear. Y entonces sería formidable, yo lo he pensado, sería formidable que Jesucristo viviera en este tiempo. ¿Cómo predicaría? ¿Cómo enseñaría? ¿Utilizaría las redes sociales? ¿Qué haría este hombre, verdad? Si en aquella época con tantas limitantes hacía lo que hacía, imagínense ustedes qué haría aquí. Ok, pero Él ya no está aquí en este momento. ¿Quién está? ¿A quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Él es el que en este momento se mueve. Él es el que nos recuerda todo lo que hemos aprendido. Él es el que nos muestra la verdad. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. El mismo Jesucristo lo dijo. No está escrito como tal, pero lo podemos leer entre líneas. Cuando Jesús dijo claramente que iba a enviar al Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado. No es Dios Padre, perdónenme, no es Dios Padre quien convence, no es Jesucristo quien convence al mundo de pecado, es el Espíritu Santo. No hay de otra. No podemos decir nosotros que fue Dios quien nos convenció, porque no es así. Es el Espíritu Santo el que convence. No hay de otra. Juan, déjenme aquí lo tengo. Juan 16, 8 al 11. Jesucristo está hablando y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Les repito la cita, Juan 16, del 8 al 11. En algún momento estaba hablando con alguien sobre una persona, él es una persona católica, y me decía, es que a mí me queda claro que yo no te voy a convencer y tú no me vas a convencer. Denme un segundo, esperen. Ay, perdón, me dio un estornudo. Entonces, yo le decía, efectivamente, tú no me vas a convencer. Y luego le dije, ¿pero qué crees? Yo tampoco estoy buscando convencerte. Me dice, ¿cómo? Le dije, no, a mí no me corresponde. Le corresponde al Espíritu Santo convencerte, no a mí. Yo nomás hago mi chamba, que es darte el mensaje. Lo demás, a mí no me corresponde. Si aceptas o no aceptas, no es a mí a quien me estás rechazando. Así que eso lo tenemos que tener perfectamente claro. Quien convence al mundo es el Espíritu Santo, no nosotros. Por eso, la persona más importante que nosotros necesitamos al compartir un mensaje es el Espíritu Santo. En segundo lugar, pues nos necesitamos a nosotros, ¿verdad? En este caso, siendo el ministro. Necesitamos y dependemos del ministro. Y el tercer lugar, del oidor. Porque si no hay oidor, pues entonces, ¿cómo vamos a estar predicando un mensaje? Y esta es la parte necesaria, pero fundamental, el Espíritu Santo. Y aquí vemos dos áreas principales del mensaje.
vamos a ver y vamos a empezar a desarrollar. Y hoy es necesario que tomes nota o, bueno, no, en realidad les voy a mandar el bosquejo porque hoy te vas a llevar tarea a tu casa. Entonces, 2 áreas principales del mensaje: cómo desarrollar el mensaje y cómo comunicar el mensaje a través de la comunicación verbal, pero también, señores, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, no voy a profundizar ahorita, pero es de vital importancia. Y esto es muchas veces algo ignorado en las iglesias. Y no nos damos cuenta la importancia y el peso tan grande que tiene el lenguaje corporal. Cuando nosotros descubrimos esta parte y la explotamos, yo por eso les decía la semana pasada, es una fusión. Cuando nosotros fusionamos lo espiritual con lo natural o con lo humano, y por favor no se vaya a malinterpretar, nuevamente lo digo, a veces cuando decimos lo humano, creen que estamos hablando de cosas carnales, banales, de los frutos de la carne. No, 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 de lo humano. Es que, señores, humano es comer, humano es dormir, humano, perdónenme si suena fuerte o como quiera, pero es ir al baño. Son cosas humanas. Somos humanos, señores. No podemos cambiarlo o eliminarlo. Entonces, cuando hablamos de cosas humanas, no necesariamente son cosas carnales y no necesariamente son cosas de pecado. Entonces, fusionamos lo espiritual con lo humano en cuanto a la comunicación, en cuanto a la homilética, y el mensaje y la vida fluye de una manera completamente diferente. Entonces, fíjate bien, si tú puedes hablar con 1 o 2 personas, entonces puedes hablar con cientos o miles. Así de simple. Hay mucha gente que dice, es que no, yo nada más, y son formidables evangelistas, salen a la calle, hablan con la gente, como se les dice, en frío, pueden hablar con 1 persona, con 2, pero luego les dices que prediquen algo, que oren o algo, y no saben cómo hacerlo. Bueno, yo te vengo a romper aquí una vaca sagrada, un mito. Si tú puedes hablar con 1 o 2 personas, puedes hablar con cientos o miles de personas. Todo aquel que puede hablar, puede aprender a comunicar y puede predicar. Entonces, yo quiero que escribas ahí en tus notas, yo puedo comunicarme bien, porque esto es algo que tenemos que tener perfectamente claro, que nos podemos comunicar bien. A veces en la vida hemos creído mucho más a la gente que nos ha dicho que no podemos hacer las cosas y no nos damos cuenta que sí podemos hacerlo y que lo podemos hacer bien. Entonces, la homilética y la hermenéutica, que no es esta clase y la van a ver en su momento, y no me vayan a crucificar aquí, pero nos sirven para vender. Nos sirven para vender. ¿Y qué vas a vender? Bueno, pues estamos vendiendo, entre comillas, vendiendo el evangelio. Estamos evangelizando y vendiendo no en el sentido de que nos van a dar dinero a cambio de, sino en el sentido de que todos vendemos. ¿Quién se dedica a las ventas aquí? Levante su manita. ¿Quién se dedica a las ventas? De trabajo, de profesión. ¿Quién vende? Muy bien. Los demás no venden. Porque algo que tenemos que tener muy claro es que todos vendemos todos los días. Te dediques al intercambio comercial o no, todos vendemos. Vendemos nuestras ideas, vendemos nuestras creencias, vendemos nuestra persona, en el buen sentido, claro. Vendemos un restaurante, vendemos una película, vendemos una versión de la Biblia, vendemos un predicador, vendemos una iglesia, vendemos un líder, vendemos
un partido político, vendemos un partido de fútbol, un equipo, vendemos un viaje, vendemos una marca de ropa. Todos los días vendemos. Para eso es para lo que tenemos que aprender a comunicar. Y la homilética y la hermenéutica para eso nos van a servir. Damián, ¿querías decir algo o era tu manita y que tú vendías? De que yo vendo. Ah, ok, gracias. Ajá, sí, perdón. No, está bien. Damián, ¿tú también querías decir algo? O ya no supe si eran sus manitas. Buen día, era nada más para decir que vendo. Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces, fíjense cómo es esto de importante. ¿Quién de los que está aquí en esta sala no tiene pareja? Levante la mano. Muy bien, no la bajes, déjala arriba. Ahora, de ellos, de los que levantaron la mano, si tú no tienes pareja porque decidiste no tenerla, baja la mano. Pero si no tienes pareja porque no la has encontrado, déjala arriba. Muy bien. Ahora fíjate. Quiero que pienses. Si no tienes pareja, porque tal vez no te has sabido vender. Porque para eso nos vendemos también. Repito, es en el buen sentido, ¿ok? No vayan a pensar cosas que no. Es en el buen sentido. A veces no nos hemos sabido vender. Porque tenemos inseguridades, porque creemos que no somos suficientes, porque a lo mejor nos las pasamos hablando de nuestras parejas anteriores y de los dolores y de los sufrimientos. Esta no es una clase de ese tipo, pero ojo, tiene que ver con las ventas. Y así es como, porque a lo mejor tú puedes decir, mira, ahora ya no me pasa tanto, porque han cambiado los tiempos, pero todavía hace unos 10 años para atrás, de pronto la gente se sorprendía y dice, ¡oh, ¿eres cristiana? Sí. Y entonces, me acuerdo mucho, y esto fue algo que hacíamos mucho el padre de mis hijos y yo, cuando alguien nos decía así, decíamos, ay, Tianito que llegó antes de nosotros, que hizo que la gente dijera, ¡ay, eres cristiano! Y entonces una respuesta que dábamos era, sí, pero no de los que conoces. Porque si conocieras a otro tipo, no te expresarías así de ellos. No hemos sabido vender bien el evangelio. Hemos dado mal ejemplo. Y no hablo de ti como persona, sino los cristianos en general. Hay gente allá afuera que piensa que los cristianos somos gente que no nos hemos preparado. Somos gente que pues no nos quedó de otra. Somos gente que hemos llegado a Dios cuando ya tocamos fondo. Y sí, algunos sí, pero tampoco tiene nada de malo. Pero hay algunos otros que si tú no conoces al rector Leví, a mí me encanta siempre ponerlo de ejemplo, pues porque él viene de una cuna cristiana de al menos 2 generaciones antes de él. Entonces, ¿sabemos vender el evangelio o no? Y a él no le da risa. Pues sí, porque yo de mi casa soy la primera generación de cristianos. Y no es fácil. No es fácil abrir camino. No es fácil cuando tienes alrededor una familia de más de 30 personas, familia con primos, tíos y todo, que te están juzgando, criticando y señalando. Claro, llega un momento en que a mí ya no me importa, ¿verdad? Pero la realidad es que no es de pronto tan fácil. Ahora ya no dice nada, pues porque después de 20 y tantos años en el cristianismo, pues el concepto es diferente. Sin embargo, que también, y yo asumo responsabilidad, la que me corresponde, es haber estado pastoreado una iglesia y haberte divorciado, ¿no? De pronto que también vendimos o no vendimos el evangelio. Ahora, ojo, no estoy diciendo que esté mal, hay diferentes situaciones y no podemos señalar ni juzgar, pero que también hemos vendido
el evangelio. A veces nos ponemos a pelear y tú recordarás cuando éramos niños, y creo que lo vimos la clase pasada, los 3 temas de los que no se podían hablar en la mesa. Y te lo decían. Fútbol, política y religión. Y la gente se pelea. Y la gente no ha entendido que podemos hablar de política, de fútbol y de religión, aunque el cristianismo no es una religión, pero metámoslo en este momento en ese costal, y que podemos hablar de eso sin que nos tengamos que pelear, y que podemos hablar de cualquier cosa. Muchas veces cuando hago esta pregunta, los chavos dicen, pues seguramente era de sexo. No, señores, el sexo ni siquiera entraba en esos 3. Estaba tan prohibido y tan vetado que ni siquiera entraba en esos 3 de los que no se podían hablar. Y seguro tú lo debes de recordar si eres como de mi rodada. Entonces, la homilética y la hermenéutica nos sirven para vender. Tengo un amigo y me encanta, ¿no? Dice, lo hacen mal y venden, obviamente hablando en cuanto al tema de las ventas, pero igual, imagínate nada más, ¿no? En el evangelio lo hemos hecho mal y la gente ha recibido y la gente ha aceptado. Les voy a contar algo de cómo a veces echamos a perder nosotros solitos las cosas y cómo a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos y de lo que decimos. Estoy dando una clase de un curso que se llama Más allá del éxito. Y uno de los temas que viene ahí, y te lo comento porque, bueno, pues somos creyentes y lo puedo hablar directamente, pero esta mesa redonda, este curso, lo creó John Maxwell. Y John Maxwell, pues, es uno de los gurús de liderazgo, pero también, para quien no lo sepa, pues es un hombre cristiano. Él ha estado pastoreando, hace algunos años estuvo pastoreando iglesias, y él en sus libros habla mucho de la palabra. Entonces, una de las clases es mi relación más importante, así le titula él, y obviamente habla del plan de salvación, habla de Dios e invita a la gente a recibir al Señor Jesucristo. Y es una clase opcional, la gente decide si entra o no entra, cada quien decide porque no se le obliga a nada a nadie. Y entonces, en un grupo que tengo 7 personas y solo una de ellas no es creyente, los otros 6 sí. De hecho, tengo una persona que estuvo pastoreando una iglesia hace tiempo, tengo un pastor y su esposa. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque este chico entró a la clase el martes pasado y yo dije, wow, qué padre, ¿no? Y entonces él dijo, es que me llamó mucho la atención donde Maxwell dice que te invita a abrir su corazón, y yo quiero abrir mi corazón. O sea, el chico estaba más que puesto, más que listo. Y entonces llega un momento en que yo le digo, ok, porque yo estoy facilitando la clase, y le digo, a ver, entonces, fulanito, tú quisieras, porque Maxwell dice, ahí te lleva en la oración, y le digo, tú hiciste ya la oración o quisieras en este momento ser guiado para hacer la oración, y me dijo, yo quisiera ser guiado. Y en ese momento alguien levanta la manita y le doy cabida y me dice, ¿puedo decir algo? Y yo le digo, sí, claro. Bueno, se echó una plática como de 10 minutos y yo así con esa ansiedad de decir, porque ustedes lo saben que a veces no porque digamos que queremos aceptar al Señor inmediatamente o por un impulso, pero tú sabes que a veces la mente nos juega jugadas feas o el enemigo está ahí. Yo decía, ay, Dios mío, por favor, que no se me vaya a echar para atrás este hombre, porque yo estaba ahí listo y el otro hablaba y hablaba y hablaba y ya. Y luego le digo al pastor que estaba ahí, le digo, oye, ¿tú quisieras dar la oración, guiarlo? Y me dice, yo creí que lo ibas a hacer tú. Le digo, bueno, no tengo tema, pero si quieres hacerlo tú eres pastor, adelante, ¿no? Y otra vez dice, sí, solo quiero decir algo. Y yo, no, por favor. O sea, ¿cómo te explico que a veces nosotros mismos ponemos esas trabas y
Era, haz la oración y luego te digo lo que quieras. ¿Por qué? Porque él ya estaba listo, estaba más que listo. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos primero, el Espíritu Santo ya había hecho su trabajo, ya había llevado a esta persona a conocer y a querer, tenía un hambre en ese momento, pero a veces no nos damos cuenta cómo estamos, repito otra vez entre comillas, vendiendo. Es como cuando en la vida diaria el cliente te dice sí y tú los quieres seguir convenciendo. Ya te dijo que sí, ya te dijo dónde pago y tú quieres seguirle dando beneficios. Pudimos haberlo perdido. Pudimos haber ocasionado que dijera, ¿sabes qué? Híjole, ya lo pensé bien y la verdad no estoy muy seguro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hasta qué punto hubiera sido responsable de que él no hubiera recibido al Señor? ¿Te das cuenta la importancia de estar atento y alerta al Espíritu Santo? Y hacer las cosas cuando las tenemos que hacer en ese momento inmediato, porque si no, podemos perder a la gente. Y entonces imagínate cómo lo recuperamos después. Entonces, como dice mi amigo, lo hacen mal y venden. Imagínate si lo hiciéramos bien, ¿dónde estaríamos? Si lo hiciéramos de una manera diferente. Ahora, ojo, la gente no compra cosas, la gente te compra a ti como persona. Entonces, cuando nosotros vamos a un lugar a comprar algo, a veces ya tenemos nuestros vendedores favoritos, ¿no? Y queremos que tal o cual persona nos atienda. O a veces vamos en tal horario a la tienda porque a esa hora está la mamá, la prima, la tía, el amigo, quien sea, y nos atiende mejor. Dice, oye, ¿por qué no vamos ahorita a la tienda? No, vamos más tarde. ¿Por qué? Porque el que está ahorita no me gusta. O porque ahorita está fulano y no me gusta cómo me trata. Exacto, porque la gente no compra cosas, la gente te compra a ti como persona. Y la pregunta importante sería, ¿por qué deberían de escucharte a ti si hay tanta competencia? ¿Por qué a ti? ¿Por qué deberían de ir a tu iglesia si hay tanta competencia? Si hay tantas iglesias, ¿por qué deberían ir contigo? ¿Por qué? ¿Por qué contigo? ¿Por qué a tu iglesia? Si enfrente de su casa hay una, si a la vuelta, si el primo es pastor. Es más, ahí hay una iglesia católica, ¿por qué tendrían que ir contigo y no ahí? ¿Por qué? Simplemente piensa cómo somos los seres humanos. A veces hay un congreso y dicen, ¿quién va a predicar? Ah, no, yo llego más tarde, no tienen el programa porque ese hombre no me gusta. Y no estoy diciendo que esté bien, no. Nosotros debemos ir siempre, pero estoy queriendo que veas cómo funciona el ser humano. Cuando el pastor avisa que por alguna razón va a estar fuera, sí, Janet. Cuando el pastor está fuera y que dices, ¿quién va a predicar? Ah, no. Bueno, voy porque me toca servir, pero la realidad es que mientras esté el servicio, me voy a ir con los niños, me voy a ir al parque, me voy a salir a desayunar. Ay, Daniel, ¿de qué te ríes? ¿No? Porque no compramos el producto, estamos comprando a la persona. Aquí el punto es que a veces la persona es el obstáculo para llegar a Jesucristo. ¿Qué estamos vendiendo nosotros como pastores, ministros, líderes, maestros? ¿Qué evangelio estamos presentando? Pero sobre todo, ¿cómo nos estamos vendiendo nosotros? Nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué forma le estamos dando al evangelio para que la gente lo compre o no? Entonces, ¿por qué deberían escucharte a ti si hay tanta oferta? Iglesias hay un montón. Sin embargo, fíjate qué interesante es
Porque aquí en Ciudad de México, de pronto, hay iglesias que están lejísimos y la gente cruza toda la ciudad para ir a congregarse a una iglesia que lo atrapó. Y tú dices, no inventes, ¿cómo es que cruzas más de 1 hora de camino? Pues yo lo hice en algún momento de mi vida. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos compraron, porque nos vendieron bien. Entonces, 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La primera parte es la que es clave. Claro que sí, que prediques la palabra, pero que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar preparados siempre. En cualquier momento tenemos que estar preparados. Nos compran a nosotros, sí, pero tenemos que estar preparados. Qué interesante es que a veces la gente no rechaza el evangelio, sino al evangelista. Qué interesante es que la gente no rechaza a Jesús, pero sí rechaza al pastor, al ministro, porque no está preparado, porque no le gusta, porque tiene muchos otros aspectos que vamos a ver más adelante y que no empata. Entonces, tenemos que predicar la palabra, sí, pero tenemos que estar preparados en todo momento. No levantes la mano, porque no se trata de exhibir aquí a nadie, absolutamente a nadie. Pero si yo en este momento les diera el micrófono y les dijera, señores, ahorita, en este momento, tienes que preparar y que dar, no preparar, dar un mensaje de 3 minutos. ¿Quién lo podría hacer o quién no podría? No levantes la mano, pero pregúntate si tú estás preparado para en este momento, así de la nada. Voy a agarrar así a la suerte a ver a quién le cae. Si podrías dar un mensaje de 3 minutos. No solamente el plan de salvación, porque ese ya se supone que estamos mega preparados para darlo. Un mensaje, con un versículo, con un título. ¿Podrías hacerlo? Bueno, de eso habla este versículo. Que instes, que estés preparado, que hagas las cosas, que estés atento, que instes. Y vamos a ver qué significa. Nunca lo he buscado. A ver, vamos a ver. ¿Qué significa? Dice, significado bíblico. Dice, repetir la súplica o petición o insistir en ella con ahínco. No exactamente, no va por ahí. No va por ahí, pero... Dice, mira, pedir con apremio que haga algo, alguien. Que instes, que estés atento, que puedas compartir el evangelio para llevarlo a un tema de salvación. Eso es lo que significa, eso es de lo que está hablando. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, esta es la clave, que usa bien la palabra de verdad. Por eso te dije hace un momento que la homilética y la hermenéutica es lo que nos van a ayudar para vender, para entender, para comprender nosotros el evangelio y luego poderlo predicar, que use bien la palabra de verdad, porque el día de hoy, bueno, y desde siempre, pero creo que ahora mucho más que antes, hay gente que acomoda la Biblia a su gusto y le encuentra y le busca para justificar sus hechos, sus acciones, sus palabras. Ustedes me van a perdonar, pero yo tengo de pronto un concepto, es mío, no es de la universidad, es mío y asumo responsabilidad, es mío. A veces yo digo que la Biblia o que en la Biblia, debido a varias personas, podemos encontrar un machismo bíblico justificado. Así lo he bautizado yo. Machismo bíblico justificado. ¿Por qué?
porque a las mujeres no las dejan hablar, porque no pueden opinar, porque tienen que obedecer, porque tienen que taparse hasta las rodillas o hasta los tobillos, solo falta que nos pongan una burka. No todo mundo. Y no estoy diciendo que la mujer no debe de sujetarse y que no debe de obedecer y que no debe reconocer al hombre como la cabeza. No, no estoy diciendo nada de eso. Lo único que estoy diciendo es que, ojo, tenemos que entender, y por eso la hermenéutica está tomada de la mano con la homilética, porque la hermenéutica es la correcta interpretación de la palabra. Tenemos que entender el contexto, a quién fue escrito, en qué momento fue escrito, por qué fue escrito, quién lo escribió, qué cosa o qué condición social, política, económica y religiosa estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué Pablo dijo que era mejor o preferible que no se casaran? Y entonces de ahí, fíjate, nace toda una doctrina católica, ¿no? Porque no entendieron el contexto. Pero es donde tenemos que darnos cuenta, y yo te lo pongo de tarea porque esto es algo que a mí y ahorita me acabo de acordar que les dejé una tarea. ¡Ah, qué interesante! Así que vayan sacando sus notas porque me van a decir su tarea. Entonces, ojo, no hemos entendido. A veces la gente se casa con una versión de la Biblia. Ah, es que yo amo tal versión, la Reina Valera 60, o la Dios habla hoy, o la Biblia al día. Ok, ¿te has puesto a pensar que ninguna de esas versiones es una fiel traducción de los idiomas en los que fue escrito? Tú encuentras la palabra amor con singular alegría, amor por aquí, amor por allá, y el amor tiene tantos significados, tantos. Es igual como cuando el famoso versículo, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, y tú dices, ay, Dios mío, tendríamos que saber cultura, porque por más que querramos, nunca vamos a poder pasar un camello por donde ensartas una aguja, pero no está hablando de ese ojo de esa aguja, está hablando de la puerta y de cómo el camello se tenía que agachar, y los camellos no se agachan. El contexto, ¿por qué lo dijeron? ¿A quién iba dirigido? Entonces, señores, todas las Biblias que tenemos en nuestro poder el día de hoy, ninguna es palabra fiel del Señor Jesucristo, de Dios. Ninguna. Oye, Claudia, ¿pero qué me estás diciendo entonces, que las Biblias no sirven? No, yo no dije eso. Lo que te estoy recomendando es que tomes varias versiones y leas. Ahora ni siquiera tenemos que comprarlas, porque en el internet las podemos tener. Que te vayas a la raíz, que te vayas al diccionario Strong, que te vayas a la Biblia Thompson, que te vayas a todo ese tipo de herramientas. Claudia, pero ¿de dónde las saco y cómo las encuentro? No te preocupes, te voy a compartir algunas en el chat de la certificación, los libros digitales, para que los tengas, para que los puedas usar. Es más, te voy a compartir, ya vieron aquí cómo está trasfondo, aquí mi tras bambalinas. Te voy a compartir. Hay una Biblia digital, no sé si alcancen a verla. Aquí dice Reina 60, ahí. Esa se los voy a compartir también, porque yo he de confesar que todavía no me he dedicado a estudiarla, pero es justamente parte, es el Strong, Reina Valera Strong, en donde tú vas a poder ir e investigar realmente cómo está cada palabra que fue escrita. Por eso es que nos tenemos que ir al original. Por eso es que tenemos que entender si de verdad la Biblia dice o no dice lo que alguien dijo que dice. Yo sé que hay algunas cosas como el famoso, ¿no? Que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Pues no, eso no lo dice. A alguien se le ocurrió, pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que hay cristianos que lo creen, que de verdad fue dicho. Dices, pues no, no fue dicho. Así que aprovechando este
paréntesis, les dejé una tarea. ¿Quién la trajo? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién levanta su manita y abre su micro y me cuenta? Adelante, Nora. Bueno, dice la tarea fue de que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todos. En el Salmo 103, 19, y Dios está en los cielos, que hace todo lo que le plazca. Salmo 115, 3. Él derrama menosprecio sobre los príncipes y debilita la fuerza de los poderosos. Job 12, 21. A su discreción, lo que le plazca, él siempre pasa y siempre tiene el control de todo. Ándale, a ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? A ver, fue La última, Salmo la 110. La La última, Job 12, 21. Ok, ok, gracias. ¿Quién sigue? ¿Giovanni? Sí, gracias, Dios les bendiga. Job 12:10, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Usted decía que donde dice el pasaje que nos dijera que Dios está al control de todo. Y realmente, tácitamente, no lo expresa la Biblia. Sin embargo, cuando vamos al atributo de Dios de que es todopoderoso, de que es omnisciente y omnipresente, entonces entendemos y razonamos de que sí está al control de todo, aunque la Biblia no lo expresa tácitamente. Bendiciones. Ok, gracias, gracias, Giovanni. Damián. Buenos días. Yo encontré un versículo ahí en Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Igual como decía el hermano, no dice exactamente qué es ¿cómo se llama? Como lo dijo ese día, que tiene el control de todo, pero sabemos que todo es de él, que todo lo que está en el cielo, en la tierra, es de Dios. Eso. Ok, gracias. Qué interesante, ¿no? Gracias a los tres que nos compartieron. Me encanta porque me gustó mucho lo que dijo Giovanni. Tácitamente no lo dice, pero lo interpretamos. Entonces habría que ver si realmente es una buena interpretación. Y yo no estoy aquí para cambiar una doctrina de nadie, ¿eh? Simplemente repito, aquí estamos para compartir, pero fíjate, si Dios está en control de todo, pues qué Dios tan cruel y tan inhumano. Porque está a cargo, está en control de que los niños del África se mueran o no. ¿Por qué entonces en los terremotos hay gente que se salva y hay gente que se muere? ¿Qué Dios tan cruel, no crees? Si Dios está en control de todo. Porque permite entonces que la gente sufra. ¿Por qué los pastores se murieron en el COVID si Dios está en control de todo? ¿Qué interpretación tan nefasta le hemos dado a nuestro Dios? Y nos justificamos diciendo, pues es que Él es el dueño. Sí, y eso no lo negamos. Pero la interpretación que le hemos dado, y a veces, perdónenme, pero aquí sí suena a mal de muchos, consuelo de tontos. Ay, hermano, pues es que Dios está en control. Y porque creemos que alguien lo dijo, y por eso les dije, vayan a la Biblia y busquen dónde dice que Dios está en control. Porque a lo mejor a alguien se le ocurrió nada más decirlo. Es que, ojo, señores, una cosa es estar en control y otra cosa es estar a cargo. Y Dios está a cargo de todo, pero no está en control. Tan es así que el mismo Jesucristo lo dice, que el enemigo, en 2 Corintios 4:4, hay un Dios de este mundo. Y si hay un Dios de este mundo, Dios no está en control. Porque hay un Dios de este mundo. Entonces, ¿está a cargo o está en control? Porque a cargo sí,
Y todas las cosas obran para bien a los que verdaderamente aman a Dios. Eso es estar a cargo, pero no está en control. Lo dejo de tarea. Piénsalo, óralo, medítalo, estúdialo, reflexiónalo. Meditar tampoco es pecado, ¿ok? A veces por eso sacamos palabras de contexto o las ponemos de una manera que no es la ideal. Sí, Giovanni, adelante. Y licenciada, hay un pasaje en San Juan 14:30 que siempre lo he meditado y he hablado de él. Dice, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, hablando lo que usted dice, y él no tiene nada en mí. Jesús claramente le da la autoridad a Satanás de gobernar. Y de hecho, el mundo está bajo la influencia y bajo el dominio de Satanás. Exactamente. Y por eso lo que decía usted. Y hace un tiempo un joven me preguntaba eso. ¿Y por qué si Dios está al control de todo, se mueren los niños de hambre en África? Es decir, pero también es una responsabilidad nuestra, de ser humano. Alguien dijo, somos las manos de Dios, la boca de Dios y los pies de Dios. Y quizás no estamos haciendo nuestra parte para que entonces Dios esté al control de todo. Y me encanta la verdad, gracias, porque esto lo tenemos en serio que empezar a cambiar. Por eso yo les decía, ¿de verdad hemos vendido bien el evangelio? ¿De verdad hemos compartido la esencia? Por eso yo les digo, no se casen con una versión, vean diferentes versiones, vean diferentes traducciones. Señores, entendamos algo, la Biblia no fue escrita en español, la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo, principalmente arameo y hebreo. De ahí lo tradujeron al griego o al latín, y de ahí al inglés, y del inglés al español. ¿Tú crees que no se perdió el sentido de lo que realmente estaba diciendo Dios? Los que hablan inglés saben perfectamente que hay algunas palabras que no tienen traducción al español y encuentran el significado que como que más se les antoja o se les ocurre. ¿Qué te haría pensar que la traducción de la Biblia que tú tienes es fiel de lo que escribió el Espíritu Santo? Tenemos que entender que de pronto incluso, no nada más cuando se escribió la palabra, sino cuando se tradujo, había contextos sociales, políticos, económicos y religiosos que están manifestados en la palabra. La única forma que tenemos de que nosotros tengamos una traducción fiel es aprendiendo hebreo y arameo. Y como eso no va a suceder, entonces hay que tomar varias interpretaciones y por supuesto preguntarle al Espíritu Santo. Irnos al origen, irnos a la raíz, irnos de verdad a ver qué quiso poner aquí Dios, qué estaba diciendo. El amor, es que el amor, bueno, la gente hoy está mal, la vida y la naturaleza y la defiende. No estoy diciendo que esté mal, pero no podemos comparar ese amor con el amor a Dios o con el amor a nuestros hijos. Airaos, pero no pequéis. Jule. O sea, airaos. O sea, me echo aire con un ventilador, con un soplador, porque esas son palabras que no utilizamos. Enójate, ok. ¿Qué nivel de enojo? ¿La ira? ¿El odio? ¿Qué nivel le pongo? Por eso yo les dije al inicio de esta clase, es como el tú y el usted. Yo no tengo ningún problema que me hables de tú y que me digas Claudia. A mí no me causa ningún problema. Porque yo puedo hablarte de tú y detrás estarte odiando. O puedo hablarte de usted con mucho respeto, de usted, pero con mucha confianza. Es un tema de interpretación del lenguaje. Señores, Dios no está en control. Dios está a cargo.
pero no está en control. Ahí lo dejo en la mesa, deséchalo, tíralo, estúdialo, óralo, haz con él lo que quieras. Pero de verdad, es esa parte que tenemos que entender cómo estoy vendiendo, porque qué cruel y qué inhumano es que vayas a un funeral de un niño y que digas, Dios sabe por qué cortó una hoja y una flor de su jardín. Dios está en control. No, perdón, no, no. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que nosotros amamos. Ese no es el Dios que servimos. Tan es así que Dios no permitió que Abraham sacrificase a Isaac. A mí, yo estudié una materia en el Instituto Bíblico que se llama Pacto de Sangre. Si tú me dijeras cuál es tu materia favorita, es esa. Cambió mi vida. Porque yo pude entonces, ahora sí, entender cómo es que un Dios de amor que dio a su hijo a morir por mí, le pidió a Abraham que sacrificase a su hijo. Lo pude entender y pude ver su amor. Pero no me digas que Dios está en control. Porque qué Dios tan cruel y tan inhumano permitió que yo me divorciara y que sufriera tanto. No, señores. Dios no está en control. Está a cargo. Es muy diferente. Es muy diferente. A veces, como dijo Giovanni, no tomamos responsabilidad de las cosas. Y entonces es muy fácil responsabilizar a Dios, porque los hombres no han hecho o no hemos hecho lo que nos corresponde. Ser las manos, los pies, los ojos, el mensajero. ¿Qué dijo Pablo? Si no puedes imitar a Jesús, imítame a mí, porque yo lo imito a él. ¿Realmente somos imitadores de Cristo? Es que es como decirle a Dios, cámbiame. No, Dios no te va a cambiar. No. Romanos 12:2 dice claramente, no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dice, transfórmate tú. No es mi responsabilidad como Dios, es tu responsabilidad como humano, transformarte. Pero qué fácil es dejarle toda la responsabilidad a Dios. Realmente la gente se murió porque Dios quería que se muriera. ¿Realmente alguien siguió siendo adicto porque Dios quería que siguiera siendo adicto? No. Entonces, ojo con eso, porque es desde cómo compartimos y qué doctrina. Aquí la pregunta sería, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué? ¿Porque alguien te dijo? ¿Por qué oras en lenguas o por qué no oras en lenguas? ¿Por qué crees en la sanidad o por qué no crees en la sanidad? Bueno, mira, te lo voy a poner muchísimo más fácil. ¿Por qué comes lo que comes? ¿Porque te gusta o porque alguien te enseñó a comerlo? Generalmente comemos lo que a papá y a mamá les gusta. ¿Por qué tomas tal o cual marca? ¿Consumes tal o cual marca? ¿Por qué? ¿De verdad lo has pensado? ¿O hacemos las cosas por inercia? Y entonces eso mismo sucede en la iglesia. Y entonces compartimos lo que el pastor compartió, que su pastor compartió, que el pastor compartió, sin meternos de lleno a la palabra para ver si eso es lo que dice. Y de verdad saber y entender si estoy compartiendo lo que Dios quiere que comparta o no. Pero bueno, en fin, entonces, 2 de Timoteo 2:15, que usa bien la palabra de verdad. A esto es a lo que me refería justamente. Que usemos bien la palabra, que estudiemos, que profundicemos. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuánta gente hay en la vida que desea algo, pero no lo consigue?
Y por eso es que nosotros como líderes, pastores, ministros, maestros de la palabra, tenemos que ser diligentes. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. No seamos impetuosos, ¿no? Ojo, no nos apresuremos. Impulsivos era lo que buscaba. Impulsivos. Hay que estudiar, hay que leer. Entonces, el mensaje es la combinación del ministro, el oyente y el Espíritu Santo, lo que va a transmitir el mensaje. Esa combinación es lo que va a amalgamar, a fusionar de una manera efectiva lo que estemos compartiendo con la gente que nos escucha. Y entonces vamos a ver algunos principios fundamentales de la homilética que tú tienes que tener muy claro en un mensaje. Número 1, tiene que tener una estructura memorable, una base sólida. Es justamente como la imagen que vemos aquí, ¿no? La estructura de un mueble, la estructura de un edificio, una estructura memorable. Número 2, tienes que tener ilustraciones vívidas. Esto de ilustraciones vívidas es decir, cosas que se puedan vivir. Ilustraciones que la gente entienda cómo, o sea, que lo traslades a un ejemplo real, no real, perdónenme, no es la palabra correcta. Porque, por ejemplo, te voy a poner, por ejemplo, Sansón, ¿no? No es que no sea real que él haya tirado las columnas del templo, claro que sí, porque tenía una fuerza sobrehumana, pero ¿cómo lo trasladarías el día de hoy para que la gente lo pudiera vivir o lo pudiera entender? Porque te voy a decir algo, yo de niña, yo no crecí en un hogar cristiano, y yo de niña creía que Goliat, perdón, que Sansón era como Caperucita Roja, un cuento. Y hay que entender y diferenciar los cuentos de las historias. Entonces, que tenga una ilustración vívida. Número 3, que tenga un toque de Dios. Un toque de Dios. Y como lo podemos ver aquí, que sea inspirado por Dios. Y esta palabra sería el teopneustos. Teopneustos. Dios exhaló el soplo de Dios que se obtiene estando cerca de él. Que tenga un toque de Dios. El mensaje obviamente debe de tener, repito, número 1, una estructura memorable. Número 2, ilustraciones vívidas. Número 3, un toque de Dios. Perdón, aquí ya no es número, perdón. Homilética, entonces. Estamos hablando de comunicación oral y corporal. En la comunicación oral, vamos a ver la conferencia, que es la comunicación en un solo sentido. Normalmente se le conoce como predicación, pero al final es una conferencia en donde es en un solo sentido, en donde el pastor, el ministro, el líder, el maestro, es el único que habla. Y existen 3 tipos de conferencia o de sermón, si quieres llamarle, que es la conferencia formal, la conferencia extemporánea y la conferencia improvisada. Lo repito, la conferencia formal, la conferencia extemporánea y la conferencia improvisada. Y luego tenemos que podemos tener también en la interpretación corporal, podríamos, ya es como, no porque no lo tengamos que utilizar siempre la interpretación corporal,
pero esto es como llevarlo un poquito más allá, en donde podríamos tener incluso lo que se le conoce un drama o una escena teatral, una obra, una representación. Entonces, el Espíritu Santo necesita dos cosas de mí. Número uno, un corazón sincero. Eso es lo que necesita. El que realmente nosotros estemos comprometidos a compartir desde un corazón sincero. No por una ganancia personal, no por fama, no porque, yo quiero ser como aquel, o yo quiero tener, o sea, cada quien le da, más bien, Dios le da a cada quien un llamado diferente. Y tenemos que entender que no nos debemos comparar. El otro día, y yo les he platicado y no me juzguen, si te gusta, está formidable. Si no te gusta, deséchalo. A mí particularmente me gusta mucho escuchar a Dante Gebel. Me gusta. Punto. Lo escucho cada 8 días. Después de escuchar el sermón de la iglesia y de ya estar aquí en la tarde descansando, procuro ponerlo. Me gusta. Y pues nosotros sabemos, es un hombre que es muy famoso, reconocido mundialmente. Y el otro día platicaba que se encontró en un hotel a unas personas, unos jóvenes, y que en lo que subían en el elevador, le dijeron, díganos por favor el secreto, qué es lo que necesita, qué es lo que necesitamos para llegar a tener toda la fama que usted tiene y el éxito que usted tiene. Y dice él, como si en 3 minutos le pudiera resumir más de 20 años de trayectoria. A veces la gente quiere el resultado, pero no quiere el proceso. La gente ama el resultado, pero odia los procesos. Y no hemos entendido que el proceso es fundamental para llegar al resultado. Por eso Dios necesita un corazón sincero de parte de nosotros. ¿Para qué quieres predicar? ¿Para qué? ¿Para ser famoso? ¿Para tener dinero? ¿Para ser reconocido? ¿Para validarte que sirves como persona? ¿O para salvar a la gente? ¿No se oye? A ver. Yo sí le escucho, maestra. Sí. Sí. Todo está bien. Ya. Sí, gracias. Es que Yo escucho. me encanta porque luego alguien pone, no se oye, y entonces le empiezan a decir, pues salte, haz esto. Pues si no se oye, pues ¿cómo nos va a oír? Entonces hay que escribirle. Por eso ya le puse Nora, salte y vuelve a entrar, porque todos me oyen bien, ¿verdad? Entonces, cuando alguien te escriba no se oye, no le digas lo que tiene que hacer, porque no te oye, escríbeselo. Fíjense, es parte de la lógica que a veces no entendemos. Te dicen, no se oye, sí se oye, sí, no, sí, haz esto, salte y vuelve a entrar. Si no nos oye, ¿para qué le decimos? Entonces, si está escribiendo, pues escríbele. Me encanta. Es que así pasa, y a veces así somos los seres humanos. Nos están diciendo algo y ahí vamos y lo hacemos otra vez, ¿no? Exacto, rector Levi. También pueden verificar el volumen. Exacto. Pero muchas veces es porque algo le movimos o algo pasó y ya no nos oímos. Pero bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Ya se me fue la onda, esperen, ¿en qué estaba? Ah, sí, estábamos entonces, el corazón. ¿Para qué quieres predicar? ¿Para qué? Sí, Rocío, muy bien. ¿Para qué? Ahora, ¿de dónde me dicen licenciada? ¿Quién les dijo que yo era licenciada? Me dicen licenciada. ¿De dónde? A veces oímos y decimos lo que queremos. Yo en ningún momento me he presentado ni me presentaron aquí como licenciada, ¿eh? Entonces, bueno, pues mejor dime Claudia. Es que esto nos lleva justamente
¡Ah! Gracias, Giovanni. Ya entendí. Ok, muy bien. Pero, ojo, señores. Exacto, fíjense, me encanta porque aquí ya sucedió. Perdón, escuché que le dijeron, exacto, escuchamos algo y entonces nos lo tomamos como, ah, eso es porque yo escuché que alguien lo dijo. Y así sucede con el evangelio. Así sucede con la predicación. ¿Qué estamos escuchando y qué estamos replicando o duplicando? A veces alguien da un mensaje y ya damos por hecho que eso dijo. Cuidado con lo que enseñamos, con lo que predicamos, pero sobre todo el por qué lo enseñamos y lo predicamos. Repito, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser pastor? ¿Por qué decidiste ser pastor? ¿Por qué quieres ser líder, maestro, predicador, evangelista, apóstol o todo lo demás? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, Dios, eso es lo que está buscando en nosotros. Un corazón sincero. Pero el segundo punto requiere de mí entendimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Que yo entienda la palabra de Dios. Que yo realmente haya hecho cambios con lo que he entendido de la palabra de Dios. Eso es lo que se requiere de mí como ministro, como predicador, como pastor, como líder. Y ahora vamos a ver algunas herramientas humanas. Pero espérenme, déjenme ver qué horas son. Sí, tenemos muy bien tiempo. Muy bien. Dale poder a tu mensaje. Tú vas a compartir el mensaje. ¿Qué mensaje? El que Dios te dio. Dios ya te dio un mensaje y lo vas a compartir. Viene del cielo para ti y tú obviamente lo vas a dar a Dios. Pero ese es intercambio que primero tiene que haber en este poder que tiene el mensaje que Dios te ha dado. ¿Por qué tenemos que aprender a hablar en público, señores? Por respeto. ¿Por respeto a quién? Número 1, a tu audiencia. Y número 2, a ti mismo. Por respeto a ti. ¿Por qué? Porque nos tenemos que comunicar bien. La segunda razón es por ser mejor. ¿Mejor que quién? Mejor que Pablo, mejor que Dante Gebel, mejor que el rector Leví. No, mejor que tú. El mejor que tú puedes ser sin compararte. Dios le dio a Dante Gebel esa iglesia, ¡qué bendición! Dios le dio a Paul Guichot esa iglesia, ¡genial! Dios te dio a ti lo que te dio. ¡Formidable! Habría que preguntarle a Dios si su deseo es que tú tengas una iglesia más grande y entonces tal vez no estás teniendo fe o no has hecho lo que tenías que haber hecho. El rector Leví esta semana publicaba, y si tú no lo sigues, lo tienes que seguir en redes, porque ese hombre no para. Pero él publicaba hace unos días un lugar de una carpa que tienen, en donde él decía, porque nos echaron por ser iglesias. Y a veces, fíjate, ahí es donde todas las cosas obran para bien a los que verdaderamente aman a Dios. Porque a veces podrías decir, es que en este lugar tan pequeñito no hubiéramos cabido. Tal vez la fe, tu fe, no te ha alcanzado para salirte a otro lugar y crecer. Quieres tener una iglesia más grande, pero no cambias de lugar. O no abres otro servicio. No lo sé. Yo nomás estoy hablando aquí sí porque tengo boca. Agarra lo que te toque. Porque a veces queremos tener iglesias más grandes, pero no hacemos nada. No salimos a hacer campañas, no aumentamos nuestra fe, no la ponemos a trabajar. Entonces, ojo con eso. Para ser mejor, mejor que quién, el mejor que tú puedes ser. La tercera razón es para comunicar efectivamente tu mensaje. Obviamente no se trata de tu mensaje como tal, sino el mensaje que Dios te dio para que comuniques tu mensaje. Y aquí quiero de verdad hacer un paréntesis. El día de hoy tenemos tanto acceso a la información de otros pastores. Yo te diría, métete con el Señor, como dicen por ahí,
Lee, estudia y dile que te diga de qué quieres, de qué quiere que hables. Ay, es que escuché al pastor fulano y me encantó su mensaje, ¿ok? Toma la idea, pero no te fusiles el mensaje. No lo digas como si fuera tu idea. No lo digas como si a ti se te hubiera ocurrido. Y si vas a tomar algo de alguien, cita a la persona. Yo te acabo de decir, Dante Gebel dijo esto. El rector Leví dijo esto. ¿Por qué? Porque hay que dar honra a quien dijo las cosas. Entonces, si tú vas a decir algo que alguien dijo o vas a escribir en redes algo que alguien dijo, pon la cita. Cita a la persona. Si tú no me sigues en redes y me quieres seguir, sígueme, pero muchas veces tú vas a encontrar que yo escribo la frase y luego entre comillas pongo a la persona que lo dijo, porque eso es darle honra a quien lo dijo. Te puede parecer formidable una idea, pero señores, si no ponemos la cita de quien lo dijo, estamos robando. ¡Oh! Pues sí, estamos robando y somos muy creyentes y muy espirituales y muy líderes y muy pastores y muy ministros. Estamos robando. Entonces, si tú vas a escribir algo o vas a decir algo que alguien dijo, di quién lo dijo. Entonces, ¿para qué vamos a aprender a hablar en público? Para compartir el mensaje que Dios te dio por medio de quien sea. ¿Y podemos usar ilustraciones? Claro que sí. ¿Podemos utilizar experiencias o ideas de otra persona? Claro que sí, pero las citamos. Porque eso es lo que hace un digno hijo de Dios. Da crédito. Dice, esto no es mío. Yo lo escuché. Hay veces que nos pasa, a mí a veces me pasa que digo, ay, ¿quién lo dijo? Pues la verdad no me acuerdo quién lo dijo. Solo sé que alguien lo dijo, un maestro, alguien lo dijo. No es mío, yo no, pero alguien lo dijo. Ya, no me lo estoy apropiando. Uf, dirían por ahí en estas épocas, descargo de responsabilidades. Y le doy el lugar a quien lo dijo. Y el punto número 4 de por qué tengo que aprender a hablar en público, ya hablamos bastante de esto, vender más y mejor. Y se los dije la semana pasada. Ya sea que tú te dediques de tiempo completo al evangelio o no, esto te va a servir para una materia, para un trabajo secular o para un trabajo ministerial. O si llevas a cabo los dos, también lo puedes fusionar. Esto que estás aprendiendo aquí, quitando la parte bíblica, te puede servir para el mundo de los negocios, para tu trabajo, para tu familia, para la sociedad. Porque hablar en público, todo el mundo hablamos en público. Entonces, ojo con esto porque te puede servir para muchas, muchas cosas. Y esta frase me encanta. Claudia, pero estás aquí en la Biblia en un tema ministerial porque nos traes filosofía. Si yo te contara lo que aprendemos en la licenciatura aquí en esta universidad, bueno, te irías para atrás. Pero ok, en el año 450 antes de Cristo, Pericles dijo, el que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, está al mismo nivel del que no sabe pensar. ¿Cuántas veces, yo no sé si te ha pasado a ti, o has escuchado gente que dice, es que lo tengo aquí, lo tengo en la punta de la lengua, pero, ¿cómo? Es eso justamente. O la gente cuando dice, es que sí sé, pero ¿por dónde empiezo? Es esto que está diciendo Pericles. El que sabe pensar, pero no sabe cómo expresar lo que piensa, es en el mismo nivel del que no sabe pensar. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Porque entonces tenemos que entender que tengo que pensar lo que voy a decir. Tiene que haber una conexión cerebro-boca, boca-cerebro. Pienso, digo. Pero ¿cuántas veces abrimos la boca nada más y escupimos las cosas porque tenemos boca? Hace 8 días lo comentábamos. No por tener una pluma en la mano significa que sé escribir. No por tener boca significa que sé hablar. Entonces, aprendamos y pongamos en práctica esto que estamos comentando aquí justamente. Tenemos que saber pensar
para poder hablar, para poder decir. Y entonces las estadísticas nos muestran que 50% de la gente no sabe hablar en público. 30% lo hace regular. 19% lo hace bien. Y solamente el 1% son extraordinarios. Y estos, señores, se consigue con la práctica. Pero la práctica correcta. 50% de la gente no sabe hablar en público. Ahora, yo no dije que no lo hiciera. Dije que no sabe. Porque hay mucha gente que habla en público pésimamente mal. Ya, pero habla. ¿Ok? Ahora, fíjate. Piensa, y quiero que abran sus micrófonos y me digan, piensa en un conferencista que te guste y que escuches. Pero bueno, te quieres ver muy espiritual, un pastor, anda pues, un pastor. Pero no importa, aquí hay libertad. Entonces, un conferencista, alguien que dicte talleres, o ya un pastor. Abre tu micro y dime quién. Otoniel Fon. Es predicador, es pastor y es conferencista también. Y sí sé quién es. Muy bien, gracias, Manicruz. ¿Quién más? Dale Yerton. ¿Quién? Dale Yerton. El doctor Dale Yerton. Ok, muy bien. Edgar, ¿quién? Andrés Speaker. Ok, muy bien. ¿Quién más? Creo que se llama Andrés Corson. Su iglesia está en Colombia, creo. Ok. ¿Quién más? Ay, pues a mí me gusta Andrés Speaker, el apóstol David Yerton, y pues sí, la verdad que me gusta tanto unos por experiencia y otros pues por lo que es algo pues más jovial, ¿verdad? Más Ok, ¿quién más? Pues, Sí, Damián, dime. buenos días. A mí me gusta Billy Graham y Dante Gebel. Escucho mucho de ellos. Ok, perfecto. ¿A nadie le gusta ningún conferencista secular? ¿Nadie oye a ningún conferencista secular? Buen día, César Vidal Manzanares, conferencista, historiador y también cristiano y predicador. Sujen Michalian, que es pastor de República Dominicana. Ok. A ver, alguien atrévase a decirme a alguien que no sea pastor, un conferencista. No lo vamos a juzgar ni a criticar. Aquí hay libertad. Yo te puedo Bueno. mencionar varios que escucho. Como orador no secular, me gusta escuchar al expresidente dominicano Leonel Fernández Reina. Es muy buen expositor. Ok, excelente. Johnny, ¿a quién? Iván Binda, pastor en Costa Rica. Ok. A ver, aquí me pusieron Dante Bullón, Yerton, Rubén Darío, Josué Hidalgo. Ok. Muy bien. Gracias por todos los que comentaron. Ahora fíjate. ¿Sí? ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿Ya nadie? Ok. Ahora te voy a pedir un favor. Todos los que comentaron, y aunque no hayas comentado, hazlo. Quiero que vayas a YouTube y que busques videos de todas estas personas que comentaron y que veas los videos de sus inicios y que los compares con los videos del día de hoy. Porque te vas a dar cuenta que ninguno de ellos inició hablando como habla hoy. Que han tenido un crecimiento, que han tenido una evolución, que han tenido un cambio en su manera de enseñar y de predicar. Y yo por eso quería que me dijeran personas seculares. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil identificar en ellos ese avance y ese cambio. A mí me gusta mucho Dante Gebel por varias razones, pero hay una que me gusta mucho y es porque él lo dice. Yo estudié oratoria y yo tuve que entender que tenía que aprender a hablar en público
para poder compartir el mensaje de forma correcta. Obviamente me identifico plenamente con él y me encanta y es algo que le admiro. Pero tú puedes ver sus predicaciones de hace varios años y nada que ver con el de hoy. Yo con Kenji, vaya, alguien lo mencionó, claro. Así es. Pero escúchalo también. Acabo de ver una entrevista que le hicieron, era como del 2015, 2014, por ahí. Y pues nada que ver en la manera en cómo habla hoy. A veces su mensaje es muy repetitivo, ¿no? Pero llama mucho la atención, pues porque te habla en japonés, pues porque lo ha sabido hacer, ha sabido venderse. Ha sabido venderse. Pero también él es un conferencista y él es cristiano. John Maxwell. Ve casi no hay porque él más bien él ha sido más escritor que conferencista. Pero, por ejemplo, métete a ver videos de un Miguel Ángel Cornejo de hace muchos, muchos años y luego de los últimos que tuvo. Rudy Gracias. ¿Es Gracias o es García? No me acuerdo. Rudy Gracia. Ok, sí, ya sé quién es. Métanse a ver sus videos. Digo, no te tienes que chutar 1000 horas de verlos, pero sí puedes ver un antes de sus inicios. Busca el video más antiguo que haya de esa persona y ve el video más reciente. Más allá de lo que diga, ahorita no estamos viendo el mensaje, es el cómo dan el mensaje. Es más, si tú no te gusta a alguien, pero si alguno de los que mencionaron aquí dices incluso, ese no me gusta o no lo conozco, yo tomé nota ahorita de algunos que nunca había escuchado y los voy a ver. ¿Por qué? Pues porque aparte de porque me gusta ver, me gusta aprender y tomar nuevas personas de quien puedo aprender. Entonces, ve cómo eran antes y cómo lo hacen ahora. Es más, yo te diría, ve si hay videos tuyos de hace algunos años y si los puedes ver y cómo lo haces ahora. ¡Ay, Giovanni! Dice, no, míos no tengo. Y te voy a decir por qué, pues porque cuando yo me divorcié, pues se quedaron con todo el material y no me dieron absolutamente nada. Entonces no tengo, pero yo recuerdo, tengo la imagen mental en mi cabeza. Y digo, Dios de mi vida, qué mal lo hacía, o sea, qué barbaridad, ¿no? A veces incluso veo mis PowerPoint de hace un par de años y digo, pero ¿cómo te atrevías, Claudia, a sacar estas cosas a la luz? Bueno, pues uno va mejorando y va aprendiendo. Entonces, observa a esas personas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Porque te des cuenta que podemos ir cambiando y mejorando. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que aprender en la homilética es que tenemos que orar y escuchar al Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Por eso es que la comunión con el Espíritu Santo es vital. Es vital. Claro que tenemos que orar al Padre en el nombre del Hijo, pero el Espíritu Santo es nuestra guía en este momento. Número 2, tenemos que aprender de homilética. Es lo que estamos haciendo, que es la exposición, la oratoria, locución, interpretación. Todo aquello que me ayude a ser un buen predicador. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Leer libros. Y señores, por supuesto que sí, nuestra base y fundamental es la palabra de Dios en sus diferentes versiones. Pero también deberías de leer libros que han escrito predicadores. John Maxwell, yo te lo recomiendo 100%. Joyce Meyer, wow, yo de verdad, si hay mis dos wows, y que son como tanto hombre y mujer que me encantaría llegar a esos niveles, son John Maxwell y Joyce Meyer. Me encantaría. Entonces, pero también lee libros
que no sean cristianos. ¡Ah! Claudia, pero eso es del mundo. Sí, señores, pero vivimos en el mundo. Ahora, el Espíritu Santo te va a decir, sigue leyendo o ya no lo leas. Escudriñadlo todo y retened lo bueno. Hay autores que yo leo, que algunos sí digo, no, este sí quién sabe de cuál fumó y lo detengo la lectura o la conferencia y digo, no, porque el Espíritu Santo me dice, no, eso no sigas. Pero hay otros que no son, pero nada creyentes. Sin embargo, tienen una buena enseñanza. Entonces, no seas de los que todo porque dice Dios es de Dios, porque entonces el himno nacional mexicano sería de Dios, porque por el dedo de Dios escribió, pero tampoco porque no diga Dios no puede tener algo, o no puede haber algo en lo que Dios te enseñe. Dios te puede enseñar de muchas maneras. Yo muchas veces le digo, háblame como yo te entienda, háblame como yo te escuche. A mí a veces me habla a través de una canción, me puede hablar a través de una película, de un libro, de una conferencia que yo estoy esperando una respuesta y una conferencia que a lo mejor ni siquiera es cristiana, no tiene nada que ver, y Dios me da la respuesta de lo que estoy buscando. Entonces, ¿podemos aprender? Sí, claro que sí, escudriñadlo todo, retener lo bueno. Número 3, aquí, miren, aquí estaba, ¿ya ven? Leer libros de hombres y mujeres piadosos para aprender de su vida. Lee. El día de hoy la gente se ha vuelto tan floja que ya no lee. Y tenemos que saber leer. Repito, puedes escoger un libro y de pronto el Espíritu Santo te dice, no, ya no sigas. Bueno, déjalo. No porque compremos un libro lo terminemos que terminar de leer, no porque entremos al cine tenemos que terminar de ver la película. A veces Dios nos va a guiar y nos va a decir que no. Número 4, toma de las oportunidades de predicar como una experiencia para aprender. Cada vez que te inviten, cada vez que el pastor te diga, oye, ¿tú vas a dirigir? Dice, sí. Aunque estés muriéndote de miedo, dice sí. Porque vas a tomar todo eso como una oportunidad para aprender. Son oportunidades que Dios nos pone para aprender. Entonces, vamos a ver el bosquejo de cómo vas a hacer tu sermón. El bosquejo. Número 1, tiene que tener un título. Un título. Hay de títulos a títulos. Dante Gebel, por ejemplo, pone cada título que hay veces que la gente lo señala y lo critica solo por el título. Y no se toman el tiempo de ver o de escuchar el mensaje. Yo no te digo que pongas títulos como los que él pone, pero pues ponle un título. Pero 7 pasos para perdonar, qué aburrido. La gente no va a ir. La gente no quiere perdonar. La gente ni siquiera entiende lo que es el perdón. ¿Y por qué no le pones un título como más llamativo, no? Odio perdonar. Eso suena así como, oh caray, ¿por qué no empezamos a ser disruptivos? ¿Por qué no empezamos a salirnos de la regla y de la norma? Porque a veces ponemos títulos tan evidentes, pero bueno, es una recomendación únicamente. Es una recomendación. Entonces, es que teníamos un micro abierto. Ok, ponle un título. Que sea creativo, que sea relativo al sermón, que sea honesto, por supuesto. Puede tener unas 5 palabras o menos. Un título. Que tenga su texto o su cita bíblica, ¿verdad? Tiene que tener un texto o cita bíblica base. ¿De qué vas a predicar? ¿Cuál va a ser el sermón? ¿Cuál es el mensaje que vas a dar? Número 3, que tiene que tener una introducción. ¿Cuál es la introducción? Bueno, pues puede ser el título, el tema, el texto, un breve testimonio, una historia, un chiste,
pero solo uno, ¿ok? Claudia, ¿cómo que chistes? ¿Cómo crees que vamos a contar chistes? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? No es que te conviertas en el bufón, no estamos haciendo un stand-up, ni tampoco es el tema de ser el bufón de la iglesia, pero no tiene nada de malo si de pronto Profesora cuentas un Claudia, chiste. una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Dime, Bueno, dime. es curiosidad, ¿verdad? Esa es curiosidad. ¿El título no se pondría hasta el final? ¿Cómo hasta el final? O es desde el inicio se pone el título, se elige el título desde el inicio. O sea, Bueno, lo me puedes refiero escoger que al final primero, o al principio. o sea, me refiero a que, por ejemplo, agarra uno el texto, la cita bíblica, y va uno armando de acuerdo a la cita bíblica, y al final, puede uno elegir el título. Sí, lo puedes elegir al Es una final, al pregunta, principio, en medio, cuando... Sí, lo puedes elegir no te es una preocupes, duda. Nora, lo puedes elegir en cualquier momento. El tema es que lo tienes que tener. O sea, simplemente aquí es por poner un orden que tiene que tener un título. Ok. Pero de pronto el título a Ok, veces ok. efectivamente es lo último que te llega de inspiración. ¿Por qué? Porque ya desarrollaste el mensaje, pero a veces también es importante ponerlo desde el principio. ¿Por qué? Porque es justamente cómo lo vas a desarrollar. Depende de cada quien. Ok. Lo puedes poner en cualquier momento, pero sí tiene que tener un título tu mensaje. ¿Ok? Gracias, muy Perfecto. amable. Sí, sí, sí. Entonces, la introducción puede componerse del tema que vas a predicar. La introducción es algo positivo, obviamente, y obviamente ten emociones apropiadas y controladas en esa introducción. A veces, por ejemplo, regresando al tema del perdón, es que podemos decir, es que yo no quería perdonar. No, 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 no. Vamos a llevar la introducción, tiene que ser algo que obviamente inspire algo positivo y algo que le llame la atención a la gente, porque son los primeros minutos. Y entonces vamos a ver aquí ya cómo se compone el cuerpo del sermón. Es justamente para llevar a la gente de un nivel a otro. Sí, Damián. ¿Ok? Se divide principalmente en el soporte estructural o estructura bíblica. Después tenemos la explicación. Luego tenemos el argumento. No se preocupen, todo esto se los voy a mandar en un PDF porque de aquí van a partir para que puedan escribir su sermón. Entonces, el argumento, que son los hechos, las historias, las anécdotas, que dejen vivencias claras de la explicación. Se da el versículo y se dice, por ejemplo, o les voy a contar una historia. Entonces, 4, las ilustraciones, las experiencias personales o de otros. Ya lo decíamos, vas a contar una historia de otro, lo vas a citar. Y obviamente esta ilustración puede ir tomada de la mano con el punto 3, que es el argumento. 5, la aplicación. ¿Cómo puedo usar lo aprendido en tu enseñanza? Siempre, 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 siempre tiene que haber una aplicación. ¿Cómo uso o cómo pongo en práctica eso que aprendí? Y número 6, la conclusión, que es la oración textual. La aplicación se refuerza con la oración. Estamos hablando de perdón, te llevo a perdonar y luego oramos. Y luego lo reforzamos y lo sellamos con esto. Y la conclusión tiene que tener estos puntos. Repetir la posición o meta en que se dio la introducción. La introducción era tal, entonces aquí viene cómo lo estoy cerrando. Podemos tener también las divisiones principales, que es la aplicación final. ¿Qué piensas aplicar a tu vida con lo que la palabra de Dios nos habló hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que sabes ahora? Este tipo de preguntas que pueden ser
de conclusión o de cierre. Número 5, siempre, siempre, a menos que en tu iglesia lo hagan de otra manera, invitar a recibir la salvación, la oración de fe. Yo particularmente creo que este punto no debe faltar. Hay iglesias donde lo hacen, hay iglesias que no, lo hacen de una manera diferente, bueno, cada quien, pero yo creo que nadie se debe de ir de la iglesia sin que haya recibido la invitación a recibir la salvación, porque tú no sabes si esa persona va a volver. Ya lo comentábamos hace un momento. Y obviamente la oración transicional, que es la oración para involucrar espiritualmente a la gente. ¿En qué? Pues en el mensaje que estés compartiendo. Estos serían los puntos principales que debe de tener un sermón, el bosquejo. ¿Cómo lo vamos a armar con la aplicación y el punto final, ok? Que esto ya lo vimos hace un momento con el desarrollo del tema. Entonces, algunos puntos para llamar la atención. Nuevamente lo pongo aquí, repito, no somos bufones, pero lo podemos aplicar. Algún chiste, una historia, noticia, testimonio, un testimonio personal, alguna pregunta relacionada con el tema, hasta una obra de teatro, un drama. Los primeros 3 minutos es el tiempo vital de un sermón. Y 3 minutos me estoy yendo altísimo el tiempo. El día de hoy, señores, el tiempo para captar la atención son los primeros 8 segundos. TikTok tiene la culpa. Si de por sí ya nos costaba mantener la atención de algo, qué interesante es ahora cuántas veces perdemos tan rápido la atención. Después de este tiempo cuesta mucho más trabajo. Entonces, ojo, la introducción puede tomar hasta el 15% del tiempo. 15% en la introducción, lo demás ya sería como un abuso, ¿no? Ahora, tenemos diferentes tipos de sermón. El sermón actual, que es de los intereses actuales, cosas que están pasando en el mundo, en el país, en la comunidad, en la iglesia, en la familia. Ahorita, por ejemplo, aquí en México, aquí en Ciudad de México está siendo mencionado mucho el caso de una niña de escuela que mató a otra niña porque le dio con una piedra en la cabeza. Ese podría ser un tema, ¿no? La tolerancia, el respeto, el amor. Desafortunadamente sigue vigente el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Puede ser otro tema. Entonces, ¿qué es un sermón actual? Es que tomamos un tema que está sucediendo en este momento en tu comunidad, en tu país o en el mundo. ¿Ok? El sermón textual. Este es otro tipo de sermón que tomas del texto varios temas, lo divides, buscas las verdades en esas divisiones, pero específico con un tema central. Por ejemplo, tercera de Juan 2, primera división, amado. Dios, el amor te ama. Dios te ama, perdón, el amor de Dios para mí. Segunda división, yo deseo, el deseo de Dios para mi vida. ¿Qué desea Dios? ¿Qué dice? Yo deseo. ¿Qué es lo que desea Dios? Tercera división, así como prospera. Porque en la segunda división yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Tercera división dice, así como prospera es la condición, así como prospera tu alma. Puede ser una división principal con 4 o 5 subdivisiones. Pones el argumento, la razón del mensaje, la ilustración, que es el ejemplo de un solo versículo. Un solo versículo. Un sermón textual. Tomas ese texto y de ahí lo desglosas. Depende del tema, depende de qué sea lo que quieras compartir. Y el sermón expositivo es el que nos da un conocimiento más profundo de las escrituras, dando más respecto a la Biblia, tomando un tema con sus divisiones, usando 4 o más versículos de diferentes libros para profundizar y aumentar el conocimiento de ese tema. Es más enseñanza que ministración. Volvemos al tema. ¿Qué es lo que tú quieres enseñar? Y entonces,
¿Cómo voy a saber qué debo exponer? Pues, primer punto, le pides a Dios que te dé el mensaje. Segundo, pues una vida de oración. Tercero, pues predicas lo que es real en tu vida. No hables del perdón si todavía no has podido perdonar. 4, esperas en el Espíritu Santo. Y 5, sigue tu corazón para decir lo que Dios quiere que digas. Porque Él conoce las necesidades de la gente mucho más que nosotros. Porque nosotros podemos estar viendo algo, pero no necesariamente es lo que hay en el corazón de la gente o lo que necesita. Entonces, esto es fundamental. Reglas en la preparación del sermón. Número 1, llénate del tema. 2, piensa y medita en la palabra. Y 3, ora hasta que tengas el fuego del Espíritu Santo. Así es como vas a preparar un sermón, señores. Un curso, una conferencia, una clase, no son enchiladas. No es que me siento y ya a ver qué me llega y que ya lo escribo en 3 minutos. No, eso no es. Eso no es lo que Dios tiene para que tú le des a la gente. Entonces, esto es como tú tienes que escribir tu sermón. Se los voy a mandar, ya se los dije, pero si quieres, tómale una foto a esto. El tipo de sermón. Vas a escribir el tipo de sermón, el tema, el título, el texto o la cita, el propósito o la meta, la introducción, el mensaje, la ilustración, es decir, el ejemplo, la oración transicional, la conclusión y la aplicación y punto final. Estos son los puntos que tiene que tener tu tarea, tu bosquejo. O sea, a ver cómo, Claudia, ¿vamos a hacer un bosquejo? Sí. ¿Vamos a escribir un sermón? Sí. Y estos son los puntos que tiene que tener y nos lo vas a mandar. Ahora, la calificación. ¿Cómo se va a dar? Bueno, vamos a calificar un mini sermón. Es un mini sermón, mini, chiquito, mini, chiquitito. Lo vas a escribir, pero también lo vas a dar y te vas a grabar en video. ¡Ay! Pero como no sufras, relax. Por eso estamos hoy en la clase 2. Te estoy dando todo esto porque todavía tienes 2 semanas para entregarlo. Tu mini sermón debe ser como el ejemplo que se dio en la clase, así con todos estos puntos que te acabo de poner aquí. El mini sermón escrito solo debe de tener de 1 a 2 páginas, pero debes aplicar todo el esquema. No me escribas palabra por palabra. Me voy a regresar a por ejemplo, aquí. Aquí podemos ver primera división, dice Amado. No estoy escribiendo todo. O sea, tienes que entender que lo vas a resumir. Por eso dice aquí, tu esquema puede ser abreviado. No tienes que escribir palabra por palabra. Aquí, el tipo de sermón. ¿Cuáles eran, Claudia? Aquí están los tipos de sermón. El actual, el textual y el expositivo. Tú escoges cuál. Luego, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el título? El texto, el propósito, la meta, la introducción. No escribas palabra por palabra. Por eso les digo que va a tener únicamente 1 a 2 páginas. Tampoco es necesario que escribas las oraciones transicionales, aunque sí es necesario que lo digas en el video. Incluye 3 subdivisiones de cada uno de los 3 puntos principales. Pero solo escribe palabras claves que te van a ayudar a predicar. Por ejemplo, mamá fue sanada. No tienes que escribir en el año 1532 de la era del... No. O sea, el ejemplo es mamá fue sanada. O cuando perdoné al vecino. ¿Ok? En el video sí lo vas a decir, pero corto. La mayoría de tu calificación será contada por tu vestimenta y tu lenguaje corporal. Claudia, pero no hemos hablado de todo esto. Yo lo sé, pero te estoy poniendo las bases para que vayas trabajando en ello. Según yo, nuestra última clase es el 18 de abril, pero
como viene Semana Santa, no sé si vamos a tener las 5 clases corridas, porque la realidad es que anoche estaba yo cambiando estas fechas y pues se viene Semana Santa. Entonces, vamos a estar atentos qué nos dice la rectoría de la universidad para ver cuándo terminamos nuestra clase. Pero vamos a suponer que el 18 de abril, y miren, aquí yo ya cometí aquí una burrada, porque si la última clase es el 18 de abril, ¿cómo es que me vas a mandar tu video el 21 de abril? Pues eso está fuera de lugar. 4, 5, 6, 11 de abril. Aquí es el 11 de abril. Déjenme lo corrijo. 11 de abril es cuando tienes que entregar tu video y tu sermón. 11. 11, déjenme le corrijo porque si no en el video va a quedar mal. Ya está. 11 de abril. Aquí está, perfecto. Entonces, vámonos aquí. El 18 de abril es nuestra última clase, a menos que de la dirección nos den algún cambio. Si todo está como está, así como estamos, 18 de abril, tienes que grabar un video de máximo 7 minutos, con todo el esquema del sermón. Y lo vas a mandar a más tardar el 11 de abril. Bueno, no, les voy a dar más. Les voy a dar más tiempo. 11. 14. Vamos a darles hasta el 14. ¿Les parece? ¿Les gusta la idea? Muy bien. A mí también me gusta la idea. 14 de abril. 14 de abril es cuando lo tienes que mandar. 14 de abril. Todo el esquema del sermón. Escrito y en video. Escrito de 1 a 2 hojas. Máximo. El video de 5 a 7 minutos. No menos de 5, no más de 7. ¿Cómo lo van a mandar? Bueno, el bosquejo escrito lo subes al grupo del WhatsApp. El video, te voy a poner mi correo y lo vas a mandar por una aplicación que se llama WeTransfer. No te preocupes si no sabes usarla. Estás a tiempo para que preguntes y pidas ayuda. Pero es muy fácil. Ahí le pones WeTransfer en internet. Te va a aparecer cómo subir el archivo. Ahí pones tu video, pones mi correo y ahí te va a llegar. ¿Ok? Para que yo pueda descargarlos y pueda verlos. A menos que la dirección nos ponga otro correo, entonces lo mandas ahí y ellos me lo mandan. Todo vamos a estar a aplicaciones que nos den. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, duda sobre esta tarea? Sí, Daniel, adelante. Nada más para preguntar bien la diapositiva que decía título y abajo tema. ¿Nos podría explicar tantito sobre eso? ¿Qué es el título y qué es el tema? Bueno, el título sí entiendo, pero el tema. El tema, por ejemplo, el perdón. La unidad. Y el título es el nombre que se le pone. Exactamente. El título es ya cómo le vas a llamar a tu mensaje. Ok. Sí, perfecto. Ya. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí. De todas maneras estoy en el chat. Si de repente te atoras, puedes preguntarme o me mandas un mensaje privado. No tengo problema. Me tardo a veces un poquito, pero de que contesto, contesto. Me dices, oye, no entiendo aquí, con todo gusto te explico, si no vuelve a ver la clase, al cabo se las suben en pocos días, entonces la puedes volver a ver esta última parte donde hablamos. Les voy a mandar el PDF con toda esta información. Ahorita nada más termino, yo tomo una clase, me dan chance tantito, pero a mediodía ya tienen el PDF
en donde todo lo que les expliqué ahorita, lo vas a tener en un PDF para que lo ya tengas tú y digas, ay, es que yo no escribí esto, yo no tomé esta nota. No te preocupes, lo vas a tener todo ahí en el chat también para que lo puedas imprimir, lo puedas leer, lo tengas en tus notas y de todas maneras estoy para servirles cualquier duda que se les atore, cualquier tema que se dijo, híjole, ya no me acuerdo aquí qué era. ¿De qué sermón sería la tarea? Es que por el internet no escuché. ¿De qué sermón? Pues del que vas a escribir, Janet. Cada uno tiene que escribir un sermón, como si fueras a predicarlo. Tú ahora tienes que escribir el sermón que vas a predicar, lo escribes, el bosquejo, y luego te grabas en video. Todavía no se graben. ¿Lo puedes empezar a escribir? Sí. Todavía no te grabes. ¿Por qué? Porque todavía vamos a ver algunos temas interesantes sobre la exposición, sobre el hablar en público, sobre el lenguaje corporal. Todavía no te grabes. Empieza a escribirlo, porque eso sí te va a facilitar y no se te va a juntar el tiempo, pero todavía yo te diría, espérate como una semana o más para grabarlo. Tranquilo, no te preocupes. Te vas a tener el tiempo suficiente. Además, ¿no dice la palabra que todo lo podemos en Cristo? Y el Espíritu Santo nos va a decir cómo lo tenemos que hacer. Confía, confía. Pon a trabajar tu fe. Confía. Todo va a salir bien, no te angusties. Pero sí te recomiendo que empieces a escribirlo, porque de eso ya vimos ahorita algunos puntos y aunque vamos a ver otros, sobre la marcha ya nada más lo terminas. Escríbelo, pero aún no te grabes y vamos a esperar indicaciones de las fechas y todos estos datos. Entonces ya cualquier cosa estoy para servirles. Y bueno, pues prácticamente si no tienen más preguntas, para ya no entrar con otro tema 5 minutos y dejarlo ahí muerto, pues hoy estaríamos terminando. Sí, adelante, dice PC. Yo me llamo Rommel, es mi primera clase de hermenéutica y homilética. ¿Cuántas no he tomado? Una, te falta una. ¿Me puede mandar la información también? Para que me ponga... Yo creo que estás en el grupo, Mesli, no sé si nuestro hermano está en el grupo, porque ahí ya subieron el video. Si no, hay que mándale un mensajito a... Yo creo que si estás en el grupo, chécalo ahí, pero de todas maneras yo ahorita si gustan, les reenvío la clase que ahí está, pero para que si tú te perdiste alguna clase, que solo llevamos una, esta es la segunda, para que lo puedan ver y se pongan al corriente y creo que tienen que mandar de hecho un reporte. ¿Ok? Muchas gracias. ¿No? Un placer. Bien. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, vámonos a iniciar nuestro día. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día lleno de bendiciones. No se preocupen, lo van a hacer muy bien, ¿ok? Solamente hay que seguir los pasos y estoy segura que les va a salir excelente. Nos vemos la próxima semana. Les estaré subiendo también en estos días un material que necesito que traigan la próxima semana, pero todo es o ya lo tienes en casa o es súper económico que lo puedas conseguir. Nos vemos la próxima semana. Bonito día. Gracias.